Buenos días, Miss. Me presento, soy el estudiante André Gabriel Morel Chinchilla de primero básico, sección E. Y el día de hoy vengo a mostrarle mi guía 3 de comunicación y lenguaje. Aquí está el cuaderno en donde la realicé. Procederé a leer las preguntas y las respuestas que di. Pregunta número 1. ¿Qué es el cuento clásico? Ayudan a los niños a desarrollar su imaginación, transmiten valores, hablan de la inquietud del ser humano y por eso son universales, como Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y otros más. La número 2. ¿Cuáles son las características de los cuentos clásicos? Algunas características son la ficción, la estructura argumental, que posee una estructura que sigue una secuencia de acción, y también se caracteriza por la brevedad del cuento. ¿Qué es el cuento? Es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con argumento fácil de entender y cuyo objetivo es informar. Número 4. ¿Cuál es la estructura lineal de un cuento? Número 1, la introducción. 2, el conflicto o nudo. Y 3, la resolución. La 5. ¿Qué es el cuento policial? Es la narración que gira en torno a un delito y a la búsqueda de sus responsables. Suelen haber crímenes investigados por personas que aspiran a celebrar a los héroes y encontrar al culpable para hacer justicia. ¿Qué es un cuento realista? Es una presentación seria y a veces trágica en realidad. Para causar la impresión de realidad, describe con minuciosidad el mundo que lo rodea. ¿Qué es cuento de ciencia ficción? Versan el impacto que producen los avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales, presentes o futuros sobre la sociedad o los individuos. ¿Qué es cuento de terror? Es una narrativa breve perteneciente al género de la ficción sobrenatural. Un ejemplo que puede ser el cuento eh, es, es el dedo gordo peludo. ¿Qué es cuento tradicional? Es una narración breve de un autor anónimo que refiere a acontecimientos ficticios. El cuento tradicional perdura a través de variantes. Y bueno, las 10. Investigar un cuento y narrarlo. Primero, el tipo de cuento que voy a leer es un cuento clásico y el nombre del cuento es La guitarra en el ropero. Y así. Un día de la brillante primavera, Santiago escuchaba una musiquita que entraba por su ventana y le hundió en la habitación. Se levantó contento tratando de descubrir el origen de ese sonido que alegró su despertar. Salió al parque y vio a su vecino tocando la guitarra en el patio. Federico se había comprado la guitarra después de ahorrar durante unos meses la plata que ganaba cortando el pasto. Algo había aprendido con un amigo que le enseñaba a rasgar algunos temas que le gustaban y estaba practicando ante la atenta mirada de su pequeño vecino, que lo miraba asombrado. Sonrió, lo invitó a que se acercara y le preguntó si le gustaba la guitarra. Y Santi le dijo que sí con la cabeza. Después de escuchar 100 veces las mismas tres canciones que Fede sabía tocar, pensó que era un genio con la viola y volvió corriendo a su casa con la idea de convertirse en guitarrista. El papá de Santiago se propuso a desempolvar una guitarra criolla que tenía arrumbada en el ropero para que su hijo sacara el gusto de tocar un instrumento. Y una vez que se la mostró, lustradita, intentó afinarla para dársela. Luego de ajustarla y desajustar, se dio cuenta que era imposible luchar con cuerdas que no podían encontrar las notas que tenían que dar. Por estar muy gastadas, de todos modos le dio la guitarra a Santi para que la disfrute. Santi se tiró encima de la guitarra y lo revisó
y lo recorrió y le sacó ruidos por donde pudo. Durante horas estuvo intentando hacer una de las canciones que había escuchado, pero le fue imposible. Intentando y intentando, siguió intentando y nada. Se desanimó y pensó que nunca iba a poder tocar la guitarra como Fede. El papá lo descubrió medio tristón y le explicó que lleva tiempo hacer bien la guitarra, que es necesario practicar y esforzarse para poder tocar cualquier instrumento, como tocar la guitarra, jugar fútbol o dibujar. Así juntos se propusieron a encontrar un profesor que le enseñase a tocar la guitarra, al más pequeño de la familia y porque no al más grande también. Y bueno, ese fue mi cuento y